monumento más importante que quedó en Memorias de Víctimas en este lugar. Un lugar que obviamente tiene mucha carga emocional, especialmente para los que son de comunidad judía, porque muchos seguramente conocen la historia de alguien que pasó por aquí en aquella época macabra y lamentablemente no se supo nunca más nada. Esta plaza, que existe hace muchos años, fue conocida siempre con el nombre de la Plaza de la Concordia, hasta que en el año 2005, por decisión de uno de los sobrevivientes que tuvo toda esta historia, que quería que haya un monumento en Memorias de Víctimas, esto se pudo llevar a cabo gracias al impulso que tuvo él y obviamente financiado por él también. Es a partir del 2005 donde cambia su nombre a Platz Guadalupe o Plaza de los Soles de Gueto, como decimos en español, y aparecen estas sillas que son de hierro, que son 60 sillas, que tienen diferentes tamaños, que tienen diferentes orientaciones, que todo eso tiene un porqué obviamente, y que gracias a este sobreviviente que tuvo esta idea, a partir de ese momento pasa a ser el monumento más importante en memoria de las víctimas. ¿Quién fue este sobreviviente? Roman Polanski. Roman Polanski, este director de cine que es mundialmente conocido hoy en día, que una de sus películas más famosas es El pianista, no sé si la vieron, pero si no la vieron, la recomiendo 100%. Roman Polanski es uno de los pocos sobrevivientes que tuvo esta historia. Él tenía tan solo 9 años cuando se pudo escapar del gueto, saltó el muro, lo escondió una familia polaca católica que lo ayudó a sobrevivir y que gracias a ellos él pudo sobrevivir, y ya él de grande, cuando se hizo conocido, ya cuando era más conocido, fue donde él tuvo este impulso de que haya un monumento en memoria de las víctimas, porque hasta ese momento existía solamente un monumento aquí en Cracovia, especialmente en Kazimierz, que era el de la piedra que vimos frente al cementerio. Ese monumento estaba en memoria de víctimas, pero especialmente para memorias de víctimas de Kazimierz. Él quería que haya un monumento que represente a todos. Así que en el año 2005 se refunda esta plaza con esas 60 sillas y demás. Ahora, ¿por qué sillas? Roman Polanski contó en una entrevista que él había elegido sillas porque para él representaban el mobiliario de la comunidad judía que era traída de este lugar. Esta era la plaza que los nazis llamaban la Plaza de la Selección. Aquí es donde traían a los judíos engañados, porque no se les decía obviamente que iban a ir a una plaza y de esa plaza iban a ir a parar a un campo de concentración o a un campo de exterminio, o que los iban a matar directamente. Se les mentía. ¿Por qué se les mentía? Para que no pusieran resistencia. Porque obviamente con esto evitaban levantamientos y demás, se les mentía, y lo que hacían ellos era trasladar todo lo que podían trasladar con sus manos. La imagen que tenemos todos, me parece, de las películas es muchedumbre de gente caminando con maletas, objetos de valor, todo con eso trasladándolo en la mano. Y eso es lo que me parece que tenemos todos como imagen de las películas, ¿no? Y que eso es lo que pasaba en este lugar, y que cuando llegaban a este lugar, esas personas iban por un lado y los objetos de valor y demás iban por completamente otro. Aquí los recibían esos soldados que, sentados y en esas mesas largas, con el famoso sello, les decían a dónde iban a ir a parar. Y esto lo hacían frente a una garita que estaba en esta plaza, en donde ellos montaban esa mesa y esas sillas. Hoy en día se sigue manteniendo esa garita. Si ustedes miran al fondo de la plaza, esa estructura de color gris, que de un lado es una heladería y del otro lado es una florería. En la parte superior del techo hacia nosotros, no sé si lo van a ver, pero ahí dice 1941, 1943 del otro lado. Eso es una antigua garita nazi, donde delante de esa garita se sentaban esos soldados, y vaya a saber uno basándose en qué tomaban decisión sobre la vida de otras personas. Todo eso se decidía en ese lugar. Así que aquí se decidía su destino. Por eso también está el tema de las diferentes orientaciones que tienen las sillas, y es porque apuntan hacia los lugares a donde eran enviados los judíos que eran traídos a este lugar. Si ustedes miran, la gran mayoría de las sillas apunta en una dirección, que es en aquella dirección. Eso porque en aquella dirección queda Auschwitz. Algunas apuntan hacia Auschwitz, algunas apuntan hacia Poazu, que quedaba en aquella dirección, algunas apuntan hacia la fábrica de Schindler, que queda en aquella dirección. Y hay después una silla que apunta al famoso callejón número 3, que era ese callejón donde te llevaban si no servías para nada, según el concepto de los nazis, y se terminaba la historia. Hoy ese callejón sigue existiendo y está ahí enfrente. Podrán ver que hay una silla que apunta a ese callejón. Si ustedes se meten hoy ahí, al fondo van a encontrar un edificio que es nuevo. Ese edificio tiene menos de un año. Pero si ustedes venían hace 2 años a este lugar, todavía estaba el callejón con el famoso muro original que tenía, que era un lugar que no tenía luz ni nada, que si te metías ahí caminando, se te ponían un poquito los pelos de punta, ¿no? Si sabías lo que había pasado en ese lugar. Hoy hay un edificio, hay luz, entonces cambia un poquito el aspecto. Pero hay una silla que todavía sigue apuntando hacia ese callejón, que lo llamaban el callejón número 3. Así que el tema de las orientaciones tiene su porqué. ¿Por qué 60 sillas también? Si ustedes cuentan aquí rápidamente, no van a contar 60 sillas. Eso es porque se cuentan las sillas también que están en la parada del tranvía. Del otro lado de la avenida también hay sillas que forman parte de este monumento. En total son 60.
porque en el 2005, cuando se refundó la plaza, se cumplió el 60 aniversario del Holocausto. Así que hubo una silla por cada año que había pasado el Holocausto. Así que por eso 60 sillas. ¿Por qué los diferentes tamaños? Las más pequeñas representan a los niños, las más grandes representan a los más ancianos. Sabemos que los nazis en ese sentido no tenían ningún reparo. Ancianos, niños, mujeres, daba todo lo mismo. Y después también el hecho de que como hay 60 sillas y se habla de que la cifra fue de 6 millones de judíos, cada una de estas sillas representaría a 100.000 judíos asesinados. Obviamente en conjunto todo lo que representan lo convierte en el monumento más importante en memoria de las víctimas que hay aquí en el barrio Podgórze y en Cracovia, obviamente. Como dije al principio, es un lugar muy emblemático, es un lugar muy emocional también para la comunidad judía especialmente, así que es un lugar muy importante para todos básicamente. Alrededor de esta plaza es también donde se conocieron algunas historias de sobrevivientes, y no solamente de sobrevivientes, de gente que ha salvado a los judíos también, que los ha ayudado. Hoy conté la historia de Jan Karski, que no la pude terminar de contar porque apareció este personaje, pero que Jan Karski estuvo muy involucrado en todo esto, porque gracias a él se pudo saber lo que pasaba en Polonia con los judíos y gracias a él se salvaron vidas. Pero también se sabe que se podrían haber salvado muchas vidas más gracias a Jan Karski. El tema es que toda esa información que él recolectó en el momento que él la presentó ante el ejército aliado, ante los mandatarios principales, mucha de esa información fue a parar a un cajón. ¿Por qué? Porque mucha de esa información involucraba a los soviéticos. Y los soviéticos en ese momento ya estaban del lado de los aliados. Y los aliados no querían sacar a la luz todo lo que estaban haciendo los soviéticos, obviamente porque no querían estar y mostrar lo que realmente hacían los soviéticos. Entonces, mucha de esa información fue metida en un cajón y lamentablemente toda esa información se conoció posterior a la guerra. Entonces, se sabe que se salvaron vidas, pero se podrían haber salvado muchas más vidas gracias a Jan Karski. Jan Karski vivió hasta el año 2000 siendo profesor de una universidad en Estados Unidos, siendo escritor, y escribió un libro, si uno lo quiere buscar. El libro se llama La historia de un Estado clandestino, un libro más que interesante para conocer la historia de este personaje que, por ejemplo, tiene el título de Justo entre las Naciones. Es un título que otorgan a la comunidad judía a los no judíos que salvaron vidas de judíos. Haya salvado uno o haya salvado 5.000, para ellos es lo mismo, y una vez que comprueban que salvaste una vida de un judío sin ser judío, ellos otorgan el título de Justo entre las Naciones. Jan Karski lo tiene, Oskar Schindler lo tiene también, y después hay otro personaje que es muy cerquita a su historia de esta plaza, que fue Tadeusz Pankiewicz. Tadeusz Pankiewicz era un farmacéutico que tenía una farmacia muy cerca de aquí, que él ayudó a escapar gente del gueto, que los escondía a esos judíos en su farmacia, sabiendo que si lo descubrían lo mataban directamente. Él, a pesar de eso, escondió gente en su farmacia, salvó muchas vidas, y es uno de esos héroes desconocidos, como dije al principio. Él, por suerte, no fue descubierto por los nazis, a pesar de que su farmacia estaba muy cerca de esta plaza y muy cerca de la garita nazi también. Y a él no le importó tampoco esto de poner en riesgo su vida. Ahí es donde por ahí hago la diferencia con la historia de Oskar Schindler, porque Oskar Schindler ha salvado vidas, pero si uno analiza un poco la historia de Oskar Schindler, él formó parte de todo ese proceso del régimen nazi. Él era parte del régimen nazi, a él le entregaron una fábrica que hacía armamento, le entregan mano de obra gratuita, que eran los judíos, a los cuales él usaba para hacer armamento y a los cuales no les pagaba nada a cambio de ese trabajo que hacían. Entonces ahí es donde está un poquito diferente en cuanto a las demás historias, que de gente que puso en riesgo su vida desde un principio, ¿no? Es ahí donde hago la diferencia con Oskar Schindler. Después él, por X motivo, hace un clic y toma la decisión de salvar esas vidas, pero fue después de un proceso, ¿no? Que algunos dicen que fue porque quiso salvar su propia vida, y otros dicen que sí, que fue porque quiso realmente salvarlos. Pudo haber sido de una o de la otra manera. El resultado final sí es que fueron 1.200 personas salvadas por él, por sea el motivo que sea. Entonces esa es la parte positiva. Pero sí, por ahí es una historia diferente a Tadeusz Pankiewicz y Jan Karski, por ejemplo, que pusieron en riesgo su vida completamente desde un principio sin dudarlo. Otra historia que es muy reconocida aquí es la de Irena Sandler, por ejemplo. Irena Sandler era una mujer polaca, católica, que era enfermera, que trabajaba en un hospital en Varsovia, que cuando empezó a ver la persecución que había a los judíos, ella tomó la decisión de tratar de salvar vidas, pero especialmente vidas de niños judíos. Entonces empezó a sacar niños escondidos en carritos de basura del hospital donde trabajaba, en carritos de ropa sucia, en la parte de atrás de las ambulancias que usaba, escondía bebés y niños en ataúdes porque los dormía para que parezcan muertos, los metía dentro de sus ataúdes y escondidos en los ataúdes los llevaba lejos de Varsovia. De esa manera, sin muchas más, esa mujer terminó salvando la vida a 2.500 niños. 2.500 niños que ella llevó a un control
porque anotaba el nombre, el apellido, el nuevo nombre que les daba, el nuevo apellido que les daba y el destino que les daba. Ella lo anotaba todo porque ella consideraba que si sus familiares sobrevivían, tenían que saber dónde estaban esos niños. Entonces por eso anotaba todo para llevar un control. Ella cada vez que anotaba algo, lo metía en un frasco y una vez que completaba ese frasco con los datos de todos los que iba salvando, ese frasco lo enterraba en el patio de un vecino, donde había un árbol que ella usaba como referencia, y alrededor de ese árbol iba enterrando todos los frascos con todos los datos de los niños que iba salvando. Ella fue descubierta por los nazis, fue tomada prisionera en Varsovia, donde la interrogaron para que delatara, para que confesara y demás. Ella no delató ni confesó nada, así que fue traída aquí a Cracovia, a un edificio que era de la Gestapo, donde estaban los famosos calabozos de la muerte. Ahí la estuvieron torturando durante varias semanas para que confesara, para que delatara, y a pesar de las torturas y demás, ella obviamente no confesó ni dijo nada. Fue condenada a muerte, pero unos días antes de que la ejecutaran, el soldado que custodiaba el lugar medio que se había como encariñado con ella, así que lo que hizo fue dejar una puerta entreabierta y él miró por otro lado para que ella se pueda escapar del lugar. Así que gracias a ese soldado nazi, ella se pudo escapar, pudo sobrevivir y pudo contar su historia. Irena Sander vivió hasta los, si mal no recuerdo, 93 años. Es conocida como el Ángel de Varsovia. Ella tiene el título de Justa ante las Naciones, fue nominada a Premio Nobel de la Paz hace unos años, que no lo ganó lamentablemente, pero fue nominada a Premio Nobel de la Paz. Hubiera estado bueno que se lo dieran a ella, porque el que lo ganó en ese momento creo que fue el vicepresidente de Estados Unidos, porque no sé qué carajo hizo con la capa de eso. Bueno, no me voy a meter en política porque me voy a ir por la rama. Así que vamos a dejarlo con que hubiera estado bueno que se lo dieran a ella, básicamente. Así que si buscan y ponen El Ángel de Varsovia, seguramente van a encontrar algún documental de ella. Hay una película, si alguno la quiere buscar, la película se llama Los Niños de Irena, que hoy con todas las páginas que hay, la verdad que la pueden encontrar fácilmente. Así que es una historia que vale la pena conocer, la de Irena Sander, otra de esos héroes desconocidos. En cuanto al museo de Tadeusz Pankiewicz, este farmacéutico, hoy sigue estando aquí muy cerquita y es ese que está ahí enfrente. Esa puerta que ustedes tienen ahí es la antigua farmacia Bajo el Águila, la conocida, donde Tadeusz Pankiewicz escondía judíos, se ha salvado vidas y demás. Hoy hizo parte de un museo, uno de los museos más importantes que hay aquí, así que vale la pena visitarlo si están con tiempo y demás, la verdad que vale la pena visitar ese museo. Así que ahí tienen algunas historias de héroes desconocidos para sumar a la de Oskar Schindler, que obviamente es la más conocida, pero hay un montón de héroes. Es más, hoy tengo mayoría España, ¿no? Por lo que hablé con todos. ¿Todo España? ¿Hay alguno que no sea de España, además del infiltrado aquí presente? Todo España. A ver, ¿cuántos de ustedes conocen la historia de Ángel Uritz? Uno o dos, ¿no? Podría decir. Esto lo pregunto siempre porque descubrí en estos años, llevo casi 7 años haciendo tours, descubrí que es una historia muy poco conocida. Por eso pregunto, cuando tengo mayoría españoles, siempre hago esta pregunta. Ángel Uritz era un señor español que nació en Zaragoza, que fue nombrado cónsul español en Budapest durante la guerra, y este señor lo que hizo es tomarse de una ley que tiene España, que la tiene vigente hoy en día, que es una ley que le otorga la nacionalidad española a los judíos sefardíes. Los judíos sefardíes por esa ley tienen la posibilidad de tener la nacionalidad española el día de hoy, así que él se tomó esa ley y empezó a hacer nacionalidades españolas a los judíos sefardíes que estaban en Budapest para que se puedan escapar de la guerra. El tema es que él se involucró tanto con esta situación que no solamente salvó a judíos sefardíes, salvó a judíos, sean sefardí, sea askenazí, sea la rama que sea. Este señor, haciendo documentos legales y haciendo documentos ilegales, le terminó salvando la vida a 5.200 judíos. 5 veces más de lo que salvó Oskar Schindler. Aclaro que no tengo nada en contra de Oskar Schindler, solamente lo uso para comparar historias, nada más. 5.200 vidas que fueron salvadas por este señor, y fíjense, se lo conoce como el Ángel de Budapest, y fíjense cuando yo pregunté cuántos conocen esa historia, quedaron como ahí pensando, ¿no? Hubo uno que sí, ella me levantó la mano sí, de una. Ah, bueno, está bueno que digas eso, porque se enteraron en Budapest, porque ahí la cuentan la historia, obviamente. Sí, obviamente. Pero es una historia que es muy poco conocida. Y está bueno que se conozca esa historia. Si ustedes buscan y ponen El Ángel de Budapest, ahí van a poder leer un poquito. Una película que se hizo hace un tiempo, pero que pasó así media como de largo. La película creo que se llama El Ángel de Budapest también. Así que una historia que vale la pena. Si ustedes van a Budapest, sí, los guías cuentan la historia. En la vieja sinagoga hay un mural muy lindo en su memoria. Hay un monumento que está a modo de agradecimiento en Budapest. En Zaragoza hay una plaza que lleva su nombre a modo de agradecimiento. En Madrid hay una plaza que lleva el nombre a modo de agradecimiento. Sé que en alguna otra ciudad de España también hay otro monumento en su memoria, así que una historia que vale la pena conocer, la de El Ángel de Budapest.
obviamente tiene el título de Justo entre las Naciones y demás, así que una historia que vale la pena conocer. Así que ahí tienen uno más para agregar a la lista de héroes desconocidos. Así que chicos, no les agrego más héroes, les podría seguir contando, estaríamos solos hablando aquí de esos héroes porque hay muchísimos, pero ya con estos me parece más que suficientes. Así que vamos a dar por finalizado nuestro recorrido, así nadie se me muere de frío también, porque ya les veo las caras, así que vamos a dar por finalizado el recorrido, así que desde mi lado, muchísimas gracias por haber participado, muchísimas gracias por llegar al final del recorrido, que yo siempre agradezco que lleguen aquí, porque uno sabe que cuando hace frío es difícil participar de los tours que están al aire libre y demás, entonces uno entiende eso y yo siempre agradezco que llegaran hasta esta parte. Entonces, si llegaron hasta esta parte es porque por ahí les gustó un poquito lo que estaban escuchando, entonces por eso yo agradezco. También puede ser porque no saben cómo regresar y necesitan que les diga, ¿no? Pero